Hablando autoridades monetarias, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, diciendo que las orientaciones prospectivas pueden ser una herramienta valiosa que acelere el impacto de la política monetaria en las circunstancias adecuadas, pero también pueden suponer un problema cuando se utilizan de forma inflexible. Comentarios que vienen a contrastar un poquito con el tono marcado por el presidente de la Fed, Kevin Warsh, quien cree que las orientaciones prospectivas pueden hacer que un banco central, lo dijo la semana pasada, ¿no?, sea menos ágil a la hora de responder a los nuevos acontecimientos económicos, y ha venido Kevin Warsh desaconsejando su uso, al menos en el contexto actual, ese dot plot, ese diagrama de puntos que ya tienen fecha de caducidad. Y desde el Banco Central Europeo, Isabel Schnabel, advirtiendo sobre la inflación subyacente y las presiones en la cadena de suministro. Dice la consejera alemana que la economía de la zona del euro no ha vuelto a la situación anterior a la guerra de Irán, a pesar de la caída en los precios del petróleo, y que la inflación subyacente se mantiene elevada y que persisten las presiones sobre los precios. Isabel Schnabel es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y tiene la etiqueta de halcón. Dice que si significa la caída de los precios del petróleo que hemos vuelto a la situación anterior a la guerra, y ya se autorresponde diciendo que para nada lo cree. Declaraciones de Schnabel en un acto celebrado en Roma, en la capital italiana. Ya vimos antes el comportamiento de las bolsas. En positivo las americanas, se perdieron lo del viernes por festivo, y hoy un poquito de debilidad en las europeas, con un Stoxx 600 que ha terminado con descenso del 0,4%, aunque a primera hora este índice renovaba máximos históricos. Es lunes, tenemos consultorio de fondos de inversión, casi 3/4 de hora por delante, con José María Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, a través del streaming. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. ¿Cómo empieza la semana? Muy bien, muy buenas tardes. Bien, no empieza mal, no empieza nada mal. Estupendamente la semana, esperando el partido de España en la selección de esta noche y, bueno, pues intentando pasar el menor calor posible. Sí, la temperatura en los mercados, ¿cómo está? A nivel de actividad, ¿no? Hemos asistido, José, a un desplazamiento del foco de los inversores desde la geopolítica hacia la política monetaria y el ciclo Totalmente. económico, ¿no? Esa combinación de una inflación moderándose a ambos lados del Atlántico. Cogía esta mañana los datos de IPC, zona del euro 2,8, crudo estos días en mínimos desde febrero, y ese mercado laboral americano, teníamos la referencia del pasado jueves, enfriándose. Todo ello permite a los bancos centrales justificar una pausa, ¿no?, con un Kevin Warsh menos beligerante de lo temido, y una Christine Lagarde apuntaba en Sintra la semana pasada a ese mayor equilibrio entre inflación y crecimiento. Política monetaria, ya veremos además lo que vienen, que están a la vuelta de la esquina, los resultados empresariales, pero claro, la tormenta, si vemos algo. Hoy veíamos algún informe de una casa de inversión, no recuerdo el nombre, diciendo que la verdadera tormenta del verano podría llegar en la renta fija americana, más allá de lo que el mercado esté centrando su atención en la temporada de resultados. ¿Tú qué crees, José? A ver, vamos por partes. Escuchando a Donald Trump, que hace pocas horas, con campana en mano de Wall Sí. Street, diciendo que el mercado iba a subir por las nubes, ya no sé si estaba hablando del mercado de renta variable o que iba a seguir imprimiendo más dinero o se iba a seguir endeudando más. Es decir, las tres cosas son perfectamente factibles, ¿no? ¿Qué puede estar detrás del mercado? Sobre todo en las próximas sesiones y sobre todo en las próximas semanas. Nosotros seguimos viendo un mercado, nuestra estrategia es seguir siendo constructivos en la parte de renta variable porque seguimos viendo un mercado optimista. Yo creo que hay varias variables que explican
que el mercado, no exento a la volatilidad, no ajeno a la incertidumbre, vaya a comportarse de manera positiva. En primer lugar, hay crecimiento económico. Los últimos datos de PMI en Estados Unidos, aunque son ligeramente más bajos, tanto el de servicio como el manufacturero, que lecturas anteriores, pero siguen en periodo expansivo, no están en territorio contractivo. Nos habla de una economía que sigue creciendo. Es verdad que uno de los motores, uno de los más importantes, que es el consumo privado, quizás es el que más se modera, puesto que el ahorrador, el consumidor norteamericano, pues está menos dispuesto a consumir en estos instantes, pero sigue siendo un crecimiento positivo, sobre todo cuando lo avala un mercado laboral, que ahora hablamos del mismo, pero el mercado laboral norteamericano sigue sólido, es un mercado en el cual la tasa de paro es la que es, ya quisiéramos en otros países europeos tener la tasa de paro en Estados Unidos, aunque bien es cierto que la fuerza laboral ha ido también reduciéndose y eso es una realidad, ¿no? Pero la economía sigue creciendo. Europa crece mucho menos, veremos si no ha sido un error subir los tipos de interés de forma algo precipitada y China pues va por barrios. Si es su economía exportadora, sí exporta, pero la economía doméstica pues no está nada bien porque tiene que seguir digiriendo pues excesos, sobre todo inmobiliarios del pasado, su demanda interna sigue bastante débil, pero el crecimiento mundial es positivo. Segunda variable, se reduce, como bien apuntas tú, las presiones inflacionistas. Estoy totalmente de acuerdo con un analista que hablaba hace poco en tu programa, en vuestro programa, y nosotros no leímos o no escuchamos a un Kevin Walsh tan agresivo, de verdad. Es que, de hecho, lo que escuchamos es que iba a tomar más en cuenta, a seguir mucho más de cerca datos reales que no datos históricos. Conoceremos la semana que viene los datos de inflación, ¿vale? Y con un contexto mirando el espejo retrovisor. Cuando tenemos datos reales diarios elaborados por empresas, como puede ser Truflation, que apuntan a una clara moderación de la inflación en Estados Unidos. Y esto es muy importante, pero muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque hace 2 semanas, cuando llega Kevin Walsh, había llegado ya a la presidencia de la Fed, hay la primera reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, tiene su primer discurso después de la decisión que adopta la Fed, mercado, y lo comentamos aquí en el consultorio, muchos inversores, muchos analistas, incluso medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, se apuntaron a un mensaje halcón, claramente halcón, de Kevin Walsh. Yo no lo pensé. Yo dije, lo veo complicado. No digo que vaya a hacer lo que diga Donald Trump, pero lo que sí que veo es que la inflación, cuando viene de la oferta, no de la demanda, en el momento que la oferta, el soft oferta, en este caso el crudo, empieza bueno, pues a reducir el precio, yo creo que esa presión inflacionista, la inflación no solo se debe al crudo, pero en gran medida sí se ha debido a la misma, al incremento sustancial en el precio de la energía, en el momento que se reduce esa presión, pues con los datos de empleo en Estados Unidos, de nuevo vuelve a confirmar que la Reserva Federal no está tan cerca de subir tipos de interés. Yo no digo que los vaya a bajar, pero probablemente esté durante mucho más tiempo sin tocarlos. Si hay otras herramientas, y las comentamos el lunes pasado, que es el balance de la FED, aunque la M2, el agregado monetario de Estados Unidos, sigue creciendo, que es la tercera variable. Hay mucha liquidez en el sistema financiero y es más, sigue creciendo, sigue aumentando. Y además tenemos otro factor, o dos factores adicionales. Yo creo que la campaña de resultados en Estados Unidos va a ser muy buena, probablemente incluso mejor que la del primer trimestre. Cabe alguna decepción, pero yo creo que no va a ser mala. Y luego seguimos viendo cómo a pesar de las intervenciones del Banco de Japón tratando de que el yen no caiga más respecto al dólar, la realidad es muy cruda. Y la realidad es tan cruda como sigue corrigiendo respecto al dólar. Y eso tiene unas implicaciones, no solo para Japón, en el sentido de un país que evidentemente lo que está es importando algo de inflación, en este caso por comprar en dólares los productos que compre, sino que en paralelo muchos inversores siguen utilizando carry trade. ¿Dónde pondría el acento? Claro que quiero seguir poniendo el acento
en el enorme endeudamiento público. No solo en Mm. Estados Mira Unidos, en Alemania, Europa tenemos para Alemania, dar y José. tomar. Mm, Claro, por eso en Europa tenemos para dar y tomar, y ya el que se lleva, bueno, pues la guinda del pastel, sin duda alguna, es Japón. Y Japón difícilmente va a frenar por sí solo la depreciación de su divisa si paralelamente no tiene una disciplina fiscal. Y viendo los planes de gasto público y de acción económica japonés, no parece que vaya a tener a corto plazo ningún interés por tener disciplina fiscal, con lo cual, claro que va a ser algún problema, claro que habrá que vigilar, claro que por supuesto que hay que seguir muy expectante y muy vigilante al 30 años, 10 y 30 años en Estados Unidos, de nuevo, está repuntando y en la sesión de hoy ha vuelto a tocar el 5% en el caso del 30 años, habrá que seguirlo muy de ujú, cerca, pero el mercado, y esto es lo más importante, es capaz, sobre todo la parte de renta variable, veo quizás más volatilidad en la parte de nuevo, la renta fija, el mercado de renta variable sigue siendo capaz de absorber todas esas preocupaciones, todos esos miedos, todos esos ruidos, principalmente porque hay liquidez, hay crecimiento económico, los tipos de interés, que es una de las piedras angulares que hablamos de ello la pasada semana, probablemente los de referencia no suban, en este caso en Estados Unidos, y sigue habiendo esa liquidez mm, adicional por parte del mm, carry trade. Por eso no quiero decir que mm, le haga, bueno, pues haga ojitos a Donald Trump diciendo que el mercado va a ir hasta nubes o al infinito y más allá, no mm, tengo ni la menor idea, pero que la tendencia es nuestra amiga en este sentido, es alcista, sí, mm, pero es mm, alcista la tecnología y no está de más, no está mal que haya corrección en los semiconductores después del festival, no solo de este año, sino de los 3 últimos años, que lleva una rentabilidad espectacular y es lógico que corrija, es sano, sanísimo de hecho, y mm, también es muy sano, una semana más tenemos que decir, que se hayan incorporado otros sectores, como puede ser el caso del sector salud, a esta ujú, fiesta. Pero si ujú, los beneficios de las empresas continúan siendo buenos, va a justificar lo que se pague por ellos. mm. Hoy protagonista, Esas de veíamos calidad. antes, Vosotros habéis sí, hecho un programa especial de lo que es la calidad y han sí, hablado muchos gestores sobre ello. sí, Siempre que sea de calidad, sí. calidad de la buena. Que hoy mencionabas a Donald Trump. Le vimos en la apertura dar el toque de campana simultáneo, tanto para mercado NYSE como para mercado Nasdaq, que las bolsas pueden seguir subiendo. Incita directamente, por ejemplo, a comprar no acciones de Dell, sino ordenadores, PCs de la compañía. Dell está subiendo pues un 4,6% en $412. CNBC luego contaba que Trump compró entre 1 y 5 millones de dólares en acciones del fabricante informático el pasado 10 de febrero. Hacía referencia a un informe de ética del gobierno federal. Por estilos de inversión, José, tenemos bastante value. Las vamos a meter todas en una, porque por un lado nos comenta en un WhatsApp, buenas tardes, no nos dice el nombre el oyente, ¿qué le parece a José María el fondo Schroder Global Recovery? Lo había metido yo en el buscador de Morningstar y he visto que sí, que es enfoque value. Y luego otro oyente que nos dejaba además el nombre, estos vienen ya identificados, el Brandes Global Value, el MFS Global Value y el Sigma Gestión Value. Quería dar mayor representación a esta filosofía en cartera. Este oyente es Chema. Tema value versus crecimiento. El objetivo no debe ser, ¿no? Que uno sustituya al otro, sino complementarlo. Quizá el value mejor complementa al growth para bajar volatilidad que vemos ahora mismo en compañías de crecimiento. Y no solo por el tema de la volatilidad. Normalmente se tiene asociado que el estilo de gestión value es menos volátil que el estilo de gestión puramente growth. Pero seguro que a nuestra memoria, la de todos y la de ustedes, que son los verdaderos protagonistas de los consultorios, seguro que en su mente o lo han vivido en carne propia, habrán tenido algún fondo value, del value investing, incluso de gestoras españolas,
que se han pegado unas buenas correcciones importantes y ríete tú del movimiento de los growth. Es decir, que el value depende cómo se entienda el value, ¿de acuerdo? Desde lo más dogmático, desde las escuelas que puede haber seguido Warren Buffett, por poner un ejemplo, a otro Mm, estilo value más pragmático, incluso value relativo, donde puede haber posiciones incluso importantes dentro del sector de la tecnología. Me viene a la mente varias gestoras, como puede ser el caso de T-Rose o el caso de Vulcan, que tienen algún producto que aunque llevan el apellido value, bueno, es un value quizás no tan de dogma, no tanto de lo que sería la filosofía. Todos estos fondos del value investing al final beben mucho de una escuela filosófica como es el caso de la escuela austríaca. Pero no nos vamos a poner ujú, aquí ujú, en ujú, plan a hablar de escuelas de pensamiento, ¿no? Pero es complementario, sí, siempre y cuando el contexto de mercado favorezca al propio estilo. Me da igual que sea al estilo growth o al estilo value, ¿de acuerdo? Porque hay veces que, ¿qué es value? Una empresa que es barata, que el precio al cual cotiza está muy por debajo del valor de la compañía, no está muy endeudada, etcétera, etcétera. Yo me he encontrado, o sea, seguro que muchos gestores incluso se habrán encontrado, son valores no históricamente dentro del segmento value, como puede ser, no sé, el sector financiero, el sector salud, el sector de determinado sector de materias primas, por poner algunos valores y algún otro sector más bueno, pues que aun teniendo ese cumplido del precio y el valor, esa diferencia, pero lo que hoy era barato, a lo mejor mañana seguía siendo más barato. Y no era tanto por el factor momentum, porque no estaba en moda o no estaba en el radar de inversores, sino ujú, porque realmente la compañía, luego la analizabas y decías, pues Inés, es que esta compañía es que lo que está fabricando, el servicio que está prestando, realmente le van a pasar por la derecha y la izquierda otros competidores. Y a lo mejor una compañía más orientada a crecimiento realmente tenía muchas mejores perspectivas de rentabilidad. Y de hecho hay fondos de inversión que utilizan ambos gestores, son en ese sentido bastante flexibles. Pero ujú, centrándonos en la pregunta o las preguntas, ¿es interesante ahora mismo tener determinados fondos value en cartera? Y la respuesta clarísimamente sí. No solo, ya lo he dicho muchas veces, no solo de crecimiento y de tecnología, en concreto de inteligencia artificial, vive los mercados financieros, a pesar de haber brillado y que probablemente siga brillando dentro de las distintas capas que hay dentro de la tecnología, incluso la inteligencia artificial, sino por dentro de lo que sería el value investing en concreto en determinados sectores. Yo creo que hay un contexto favorable porque es verdad que el mercado se ha centrado cada vez más en un determinado estilo de gestión y un determinado sector y ha obviado otros sectores y otras compañías que lo hacían ujú, bien independientemente de ujú, la capitalización bursátil, es decir, no estoy hablando solo ujú, de los blue chips, sino de mid y small caps, ujú, pero el mercado no las estaba premiando, pero las empresas estaban haciendo las cosas muy bien. Su equipo directivo, las empresas cada vez reduciendo su endeudamiento y un segmento interesante y este año pues se ha ido premiando, con lo cual sí conviene, pero no porque reduzca la volatilidad, sino porque el contexto financiero sí es adecuado para el que estamos viviendo ahora mismo. Sí hay crecimiento económico, pero no es exuberante. Hay tipos de ujú, interés que probablemente no suban, pero siguen siendo tipos de interés altos. En ese contexto hay determinadas compañías value que lo pueden hacer bien. En concreto, a las ujú. preguntas, el Schroeder Global Recovery no está mal, muy buena idea. Quizás yo me quedaría más con el fondo, el Global Dividend Maximizer, de la misma gestora, de la casa De Schroeder. Schroeder. La Vale. forma que tienen ellos de entender ahí el value, combinándolo con todo lo que son las compañías de dividendo consistente, yo creo que podría aportar algo más de alfa a una cartera diversificada y no aumentarle más la volatilidad. En Ujú, cuanto al ujú, producto de Brandes, bueno, es un producto que, claro, que si uno lo compara con los fondos de luz este año, dirá que el fondo de Brandes lleva una rentabilidad no llega ni al 10%. O sea, poco, se queda muy, muy lejos del MSCI World y no digamos de los fondos que invierten en semiconductores, que algunos de ellos llevan más de un 60% de rentabilidad positiva. Pero yo creo que es interesante contar, ya no digo con un Brandes en cartera, sino este tipo de fondos, porque nos va a complementar en esos sectores o en esas compañías que no van a tocar.
muchas veces los mm, fondos growth, por muy pragmáticos que mm, sean, y en cambio sí que son buenas empresas. Por ejemplo, en el caso de Brandes, compañías del sector salud, hasta que no hemos visto un despertar de este sector, pues este fondo no ha empezado a coger algo de velocidad. A mí me gusta mm, tanto el Global mm, Value, tanto su fondo global emergente, con esa filosofía mm, value, incluso el norteamericano. mm, Es un producto mm, interesante. Quizás a lo mejor lo complementaría con un fondo dentro de lo que es el value. Si quiero tener más presencia en Europa con el Bestinver Internacional, o si quiero ujú, tener, bueno, pues un fondo value, pero que pueda tener un poquito más de cierta velocidad, pues cualquiera, por ejemplo, el caso de T-Rose o el Vulcan podrían ser buenos compañeros para mm, este fondo. O el mm. Robeco Global Premium, puesto que Vale. es más all cap, es decir, all company, es decir, todas las compañías no solo se centran en grandes, sino en Ya, medianas ya. y Eh, pequeñas empresas por capitalización mm, bursátil, ¿vale? mm, Muy rápidamente, los otros fondos, tanto en el caso del fondo de MFS como en el caso del Sigma, buenas ideas, muy buenas ideas. Pero lo que decía la semana pasada, miren, nunca elijan un fondo, por favor, nunca elijan un fondo, porque es lo que está subiendo. No lo hagan, de verdad, no lo hagan porque será un error. Lo primero que tienen que entender es por qué está subiendo esta semana o en este último mes, ¿de acuerdo? Y si ese producto se adecua a mí, ¿de acuerdo? De verdad, mm, el mayor riesgo que hay en los mercados, el mayor riesgo, mm, el primero es el miedo mal gestionado. Y el mm, segundo, seguir lo que son modas. ¿De mm, acuerdo? Yo creo mm, que es de gestión de emociones y de gestión patrimonial. Me gusta el estilo value, pero no elijan los fondos porque el fondo no sé qué growth está ahora mismo cayendo y en esto lo veo subiendo. Pues los voy a mm, meter. No, o lo mm, voy a invertir en lo mismo. mm, Entiendan por qué están teniendo un buen comportamiento y también entiendan una cosa muy importante. El value investing, sobre todo la parte de este tipo de fondo, la mayoría de los que me acaba de citar Javier, hay mm, algo que es mm. dos pilares muy importantes, aparte del precio y del valor, y es la serenidad a la hora de invertir y la paciencia. La Mm, paciencia muchas veces es lo que menos hay en los mercados de cambio. mm. Brilla, brilla a veces, sí, por su ausencia. Lo queremos todo para allá. José, a ver, el producto que nos decías antes, el Schroder Global Dividend Maximizer, ese producto combina el enfoque value con el tema dividendo. Si combinamos valor con, añadimos el filtro del tamaño. Value en pequeñas empresas. Por ahí va una consulta. Dice, sobre inversión factorial también, a ver si le gusta el ETF AVUV a José María Luna. Dice el oyente que combina los factores small, pequeño, value, valor y rentabilidad barra calidad. Muchas gracias. Este ETF es de la casa Aventis, fondo cotizado, gestión activa, que invierte eso en empresas estadounidenses, pequeña capitalización con enfoque value, valoraciones atractivas y alta rentabilidad. Value en empresas pequeñas lo tenemos más que en las grandes, José, el valor. No tiene por qué. Es verdad que quizás por distintas reformas que ha habido en el mercado a nivel regulatorio, que han traído mayores costes, y óiganlo bien, mayores costes de análisis, ha supuesto que muchas gestoras, pues si antes había equipos de gestión, equipos de análisis que seguían a la compañía y se la conocían de arriba a abajo, dirá uno, pero eso a lo mejor no es garantía de éxito, evidentemente. Pero si no sabes ni de lo que estás hablando, pues evidentemente todavía te puedes equivocar más. ¿De acuerdo? Bueno, pues por una serie, no es el único factor, un único elemento que podría explicar, pero sí que el hecho de incremento de los costes provocados por una serie de regulaciones que se han ido adoptando en los mercados de capitales, no solo en el nuestro, sino también a nivel internacional, ha supuesto que muchas compañías hayan dejado de ser seguidas, hayan sí, dejado de ser analizadas, desgraciadamente, por muchas casas.
Y no tiene uno que buscar o las van contra las microcaps, sino incluso las empresas de pequeño tamaño, que en el caso de la bolsa española estaríamos hablando de empresas, no digo de blue chips, pero de tamaño mucho más importante, ¿no? Claro, ahí mm, es más fácil que alguna compañía esté dentro, por tamaño dentro del value invest, ¿de acuerdo? La mm, forma de entender esa forma de gestionar, encontrar empresas con mm, muy buena calidad, con buenos servicios, con buenos productos, con buen management, con la buena dirección, que ganan dinero, no excesivamente endeudadas, o incluso muy poco endeudadas, pero que el mercado mm, las desconoce. Y como las mm, desconoce, se centran en lo grande. Y como encima lo grande es lo que mejor lo está haciendo, pues evidentemente, y oyes, y lees, y ves que te han dicho que invirtiendo en el SP 500 o invirtiendo en el MSCI World es garantía de éxito, ¿a qué te vas a complicar en mirar una compañía pequeña de ya, Asia o de cualquier otro mercado, incluso el español? Cuando tienes estos índices que lo hacen fenomenal, quitas de mm, líos, ¿no? Pero claro, mm, sí que hay ideas mm, muy interesantes. Hay verdaderos patitos feos, ¿de acuerdo? Que el mm, mercado no los quiere y luego mm, son unos mm, cisnes preciosos. mm, Y una idea puede ser este TC Aventis, claro que sí. Y le diría que ya hemos hablado de una gestora como es una gestora europea, como es Kempen, a través de su Global Small Company. Sigue vale, precisamente esos tres factores, el factor de calidad, el factor de tamaño y evidentemente también el factor value, ¿no? En cuanto a estilo de vale, gestión. Yo vale. creo que puede ser una idea también complementaria a lo que es el indexado. ¿Por qué? Pues porque aunque sea un indexado con gestión activa, Kempen sí Mm, se ha ocupado, otra gestora también, incluso nacional, internacional, de tener analistas que a lo mejor en lo que es en las compañías que tienen en el seguimiento de las mismas, no estoy hablando de mm, miles y miles y miles, sino de un mm, grupo, pero se las conocen muy bien. Y cuando desde el mm, punto de vista cuantitativo y por supuesto desde el punto de vista análisis cualitativo le dan mm, señales de compra, entran en la compañía. Luego vendrá la paciencia en función de lo que el inversor tendrá que entender si ese producto se adecua o no. Es decir, no es para dar un pelotazo ni es para tener un resultado explosivo, aunque tanto el ETF que señala como el fondo de Kempen este año lo están haciendo muy bien. mm. Eh, Explosivas son las conclusiones. Lo veíamos a mediodía y nos lo quisimos guardar para charlar, nada, un minuto o dos contigo, de un informe, de un estudio encargado por la Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido con conclusiones demoledoras. Más de una cuarta parte de los consumidores de Reino Unido confía en los chatbots para recibir asesoramiento financiero. Por ello, la FCA insta al regulador financiero británico a que considere la regulación de esos grandes modelos de lenguaje, ChatGPT, Claude, Gemini, debido a su creciente influencia en las decisiones financieras de los consumidores. José, el asesoramiento financiero es una actividad regulada. Solo pueden prestarlo empresas autorizadas. La inteligencia artificial no debería ofrecer más que orientación financiera genérica, ¿no? Ya, pero igual que la inteligencia artificial, uno puede coger una canción y no sé, o un libro y hacer, no digo, un plagio y demás, y dónde están los derechos de propiedad, que para esto daría para hablar largo y tendido. No soy un experto en la materia y seguro que habrá gente que podría explicarlo mucho mejor que yo, ¿no? Pero lo que sí Mm, que tengo claro son dos cosas. Lo primero, lo primero, lo digo por ustedes, quien les asesore desde el punto de vista patrimonial debe de ser una persona, es un físico, persona jurídica que esté capacitado para ello y no es por la experiencia, no es que yo no sé cuántos años y he vivido no sé cuántas crisis y yo esto sé mucho y soy un todólogo que lo veo venir. Tiene que ser una persona que esté regulada y en ese sentido, tanto la empresa como esa persona que esté regulada y mm, supervisada por los órganos mm, pertinentes, en este caso, mm, Comisión Nacional del Mercado de Valores, como en el caso del Banco de España. ¿De mm, acuerdo? No huyan de chiringuitos financieros ni de cuñaísmos, de que mi cuñado o mi amigo me ha dicho que esto va fenomenal. Y esto también es mm, extensible a redes sociales y también es extensible, por supuesto, a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es fantástica, es maravillosa, de verdad. Créanme, yo la utilizo muchísimo. Para mí es una herramienta importantísima.
alucina un montón. Yo utilizo varias inteligencias artificiales de pago, con lo cual no es que estoy utilizando una versión gratuita que alucinará según voy trabajando más con ella. Y aún Mm, así, cuando yo le pregunto determinadas cosas a la hora de mirar fondos o combinar fondos, etcétera, etcétera, y aunque también tenemos en la casa una herramienta también de pago, de análisis de fondos de inversión, que no tiene nada que ver con la inteligencia artificial, la IA, las distintas IAs, a veces te da unas respuestas de no te menes, de verdad. sí, Porque al final lo sí, que hace es una batida de todo lo que sí, es las opiniones, sí, no nos olvidemos que también hay sesgos, la IA cuanto más le vas preguntando y cuanto más las respuestas que más te van molando, pues claro, mm, las respuestas que te van a ir dando pues te van a ir gustando más a ti, y ya no va a ir mm, contra ti. No, no metas este fondo que mm, este te va a fastidiar. ya, Esto sí, porque mm, además el consenso habla de que deberías de tener esto, y esto además, la correlación con esto y los costes se reducen, bla, 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 bla. mm, ¿Es la IA, uno puede tomar decisiones de invertir en base a la inteligencia artificial? Yo creo que utilizar solo la IA, chatbots, redes sociales, y no digamos algo que no esté regulado, que todavía es mucho mm, más peligroso, incluso mucho mm, más peligroso, y yo creo que mm, al final el desastre está garantizado. Es una mm, herramienta más que te va a confirmar muchas cosas. Yo de verdad, la última cosa que he hecho esta mañana con la inteligencia artificial, buscando una serie de productos muy específicos para un mercado muy específico, me daba fondos de inversión que ni siquiera están registrados para la venta en España, no están autorizados en este caso por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Ustedes se imaginan que yo a los mis clientes coja y lo claro, enchufe, tal cual, por venga? Y le digo, claro, Javier, me está diciendo estos claro, fondos y los estoy buscando, ya que no es que la plataforma X no los tenga, es que estos fondos ni siquiera mm, están registrados para la ya, comercialización de los nuevos. Y eso que se lo he dicho, ¿eh? Pues aún así, también mm, hay veces que te la puede mm, colar. Con lo mm, cual, importante lo de a la hora del asesoramiento o las decisiones, y esto es importante, y luego hay una muy última, y con esto termino. Repito lo de antes. Dos cosas claves. La gestión de emociones y la inversión en fondos de inversión tiene que ser coherente con el patrimonio financiero. Si cada uno de mm, nosotros nos dijera cuál es la variabilidad el precio de nuestro coche todos los días, o de nuestra casa, o la de la playa, si la tenemos, o lo que tengamos de bienes, lo que conforma nuestro mm, patrimonio, mm, uno no dormiría nunca, porque estaría ya, alteradísimo. ya, Pero como el precio ya, de la casa no la tenemos todo el día, más que cuando lo que se vende más o menos en la zona, ya, no, mm, ya es ajeno a ya. Que coherencia. está, Coherencia. que esta encuesta de la FCA, este estudio incorpora un sondeo que revela que el 81% de las entidades financieras a nivel mundial están adoptando la IA en mayor o menor medida. La mayoría de los casos de uso siguen concentrándose en funciones administrativas de menor riesgo, pero empresas británicas financieras ya están implementando cada vez más esa IA en funciones de atención al cliente, como la gestión de reclamaciones o el asesoramiento en materia de inversiones. Asesoramiento, Luna y Sevilla. José, dinos rápido que tenemos que pasar a zonas geográficas. Claro que ¿Dónde sí, estáis? pues muy ¿Cómo fácil. ponernos en Ya, contacto con vosotros? llamándonos al 91 762 34 42 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es. Y un apunte muy rápido, muy rápido. Como tuviéramos un problema de salud, pero de verdad, lo que nos diga un chatbot es lo que vamos a hacer. Pregúntenselo ustedes. Háganse esa Claro, pregunta. No, es claro, que me leo el Vademecum y digo, ya sé lo que me pasa. claro, No voy al médico, claro, me voy a tomar esta medicación. Y además voy a la claro, farmacia y obligo al farmacéutico a que me vaya a vender este producto que solo puede prescribir un médico. Y eso lo entendemos. El sector financiero no lo entendemos. También le claro, preguntamos al farmacéutico cuál es el margen que tiene de los productos y si es independiente o no lo es. De verdad que esto claro, es, de verdad que el patrimonio claro. de cada uno de nosotros es muy serio, muy serio. Hmm. José, que nos queda mucho y sobre todo la pizarra. Venga, Venga, vamos a vamos a intentar irlo seleccionar. más rápido. Ahora nos entra un producto, el Zinvest AIA, International Investment, lo localizo y luego si no lo metemos, pero teníamos zona geográfica,
Pregunta para el experto, ¿algún fondo de emergentes global, pero con bastante peso en Brasil y México? ¿Lo hay? América del Norte y un poquito de América del Sur. Dice que lo asiático ha subido bastante por el tema Corea del Sur y que pueda ser momento de buscar por ahí. Bueno, yo, como matizar, Iberoamérica ahora y... hablaremos de ello Mm, rápidamente, pues hablo de un producto que tiene más Latinoamérica normalmente que el MSCI Emerging Market, ¿de acuerdo? Y en este caso, algún otro producto, tendríamos que irnos sobre todo, pues muy probablemente a través de la gestora que fundó Mark Mobius, que nos dejó este año, y a través de Mark Mobius, de su Mobius Emerging Market, probablemente tengamos determinadas inversiones en Latinoamérica, incluso mercados frontera, aquí los emergentes de los... mm, mm. José, este producto del Zinvest, ¿te suena? Seguro que lo tienes Tendría que conocido. buscarlo. En el YouTube podrían Me suena, comentar pero sobre el parece una fondo. estupidez. Prefiero... Perdón. Sí. Te lo anotamos y ya hablamos si quieres el próximo lunes. El Zinvest Vale. AIA International Investment. Y bueno, luego teníamos más del Polar Capital Global. Luego si quieres algún apunte, pero tenemos renta fija que no se nos quede fuera. En un audio, escuchamos. Bonos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su programa. Mire, quería preguntarle al señor José María Luna. Yo tengo una cartera de fondos de, bueno, renta variable, mixtos, renta fija y los quería preguntar es por renta fija. Mire, de renta fija tengo el PINCO, Income, un 5%, el Man Global Investment Grade un 3%, el DNCA, que bueno, si se puede considerar renta fija, parece que es un poco alternativo, un 3%, y luego tengo el Carmiñat Portfolio Flexible, tengo un 7%. A ver qué le parecen esos fondos de renta fija, si cambiaría alguno y que me diría el nombre, si en caso de eso, cuál pondría. Y yo antes el Carmiñat Portfolio Flexible, en vez del Mm. flexible tenía el Portfolio Credit y lo cambié y la verdad es que no sé si hice bien en cambiarlo. Entonces, pues bueno, a ver qué opinión me da, si cree que está bien también el flexible o si cree que sería conveniente cambiarlo otra vez al Credit. Y en caso de que él considere algún otro fondo que pudiera ir mejor, pues que me diga el nombre, por favor. Aparte tengo alguno mixto también, pero bueno, más me preocupa la renta fija. Muchas gracias. Que tengan buena tarde. Claro que Igualmente, sí, por igualmente. supuesto. Faltaría más. Claro José, que sí. lo más rápido que puedas, porfa. Sí. Lo más rápido que puedo es que me gustan las ideas que tiene, porque combina direccionalidad, flexibilidad y sobre todo a través de algún producto con vocación de retorno absoluto, quizás algún producto más de corto plazo, como hemos hablado alguna vez con el caso, por ejemplo, del Ostrum, Ultra Short Credit, es una buena opción como complemento para las ideas que tiene en cartera. Yo trataría de meterle el menor ruido posible a la parte de renta fija y el riesgo adoptarlo en otro tipo de productos, mixtos o Vale. puros de bolsa. Julio dice, para reducir volatilidad de mi cartera, donde ya tengo Robeco Premium el Global Premium y el Oros Internacional, incorporar el Global Dividend de Fidelity, ¿estaría en lo cierto? Para El Global reducir Dividend está muy volatilidad. bien. Hmm, hmm, Ya no solo por reducir volatilidad, que efectivamente tiene menor volatilidad si lo comparamos con el índice mundial, ¿de acuerdo? O si lo comparamos con fondos puramente growth y que están cargadísimos de compañías que están en el índice de semiconductores. Aquí lo que buscaría sería, igual que yo no compraría una acción por el dividendo que me dé, salvo que necesite complementar rentas a las que yo ya tengo, ya sea renta de trabajo o rentas de capital, y por mantener un determinado nivel de vida o asumir una serie de compromisos, de gastos, invertir en acciones por cobrar el dividendo no lo haría. Lo digo, esta semana es una semana muy claramente de dividendos, ¿no? En el mercado bursátil. Caso de fondos de inversión tampoco, es decir, bueno, porque hay clase de reparto y clase de acumulación. Lo haría sobre hmm, todo por la estrategia que sigue el equipo gestor, de la hmm, consistencia de la rentabilidad por dividendo en los sectores y las compañías. El Global Dividend hmm, de Fidelity, hmm, o ideas como la que comentaba al principio de la gestora Schroeder, o ideas como puede ser el caso del BNY Mellon y algunas más, Guinness, Deutsche Bank,
son gestoras que la parte de dividendo, por el tipo de empresas, a mí me gusta, porque nos vamos a salir un poco de lo que están en los índices puramente value, y no digamos los indexados a mercado o los puramente growth. Complementan, y en el contexto, insisto, económico y de tipos de interés, creo que aportan valor. Ya no solo reducen la volatilidad, que es verdad, pero sobre todo aportan rentabilidad al conjunto de la cartera, con lo cual, si el perfil de riesgo lo admite, claro que sí, que podría ser una idea interesante. Por cierto, el producto de Finvest, que sí que lo he encontrado, localizado, para dejarlo como apunte para la semana que viene, era sí, Simón. es un Mira, Simón vale, pues tan Simón, contento. es un producto, sí, Simón tan contento porque, claro, si la ha comprado este año, pues la rentabilidad que lleva, bueno, el año pasado y está siendo verdaderamente espectacular, ¿no? Es un fondo muy en mid-cap, y además con un sesgo marcadamente value, el producto que es de una gestora española, ¿no? ¿Sigo viendo valor en ese segmento? Sí, sigo viendo valor. ¿Es un fondo para tenerlo en el core de la cartera? No, no. Es decir, no es un producto para estar sentado, a pesar de que los 3 últimos años han sido fantásticos, ¿de acuerdo? Y tampoco es un fondo para entrar y salir, no. Pero no es un producto, cuando digo core, para que le demos un peso muy importante. La capitalización bursátil, en este caso, por el segmento de estilo de gestión le beneficia, pero cuidado en algún otro momento que lo va a ver, que ya dije que probablemente hacia el último trimestre de este año vayamos a tener una volatilidad, no de un día o una semana, sino probablemente a los sustos más gordos consecutivos, y en ese sentido a este tipo de productos podría no venirle tan bien, ¿de acuerdo? Con lo cual me gusta, y de momento, si su perfil lo admite, perfecto. Lo que admitimos, por supuesto, son tus ideas en la pizarra. La pizarra. Pues mira, lunes, José, ¿qué nos dejas? Pues mira, muy rápidamente, la pizarra. 4 ideas se había apuntado. Un temático dentro del sector salud, una temática que es súper importante, interesante, que es todo el tema de diabetes y también obesidad, que es de la casa Bellevue, que es el Bellevue Obesity Solution. Es un producto, lo dice, sobre todo para la obesidad, pues como muy temático, muy nicho. De nuevo, no es un producto para tener el tronco de la cartera. Emergentes, pues echen un vistazo al fondo de la casa Goldman Sachs, el Emerging Markets, ex-China. China, lo he dicho al principio, tienen debilidades que son importantes tenerlas en cuenta, con lo cual ahí va a haber, sí, presencia de Asia, pero también va a haber un poco más de presencia de Latinoamérica respecto a los índices. Y luego dos a nivel de zonas geográficas, muy rápidamente. El fondo de la gestora JP Morgan, el Euroland Dynamic, y repite con la semana pasada el fondo de Robeco, el US Large Cap Equity. Sigo pensando que Estados Unidos, y de nuevo voy a repetir, no por darle la razón a Donald Trump, pero creo que no va a estar mal. Yo creo que puede aportar valor este fondo y otros fondos que invierten en Estados Unidos, son fondos más growth, como por ejemplo el fondo de la gestora Polar, que supongo que es el Global Technology, quiero entenderlo, pero como Polar de tantísimos fondos, vete tú sabes, pero ese es el Global Technology, que no se preocupe si ya le ha visto caer en el último mes de forma importante, porque el fondo llevaba casi un 80% de la rentabilidad positiva en este. Pues 4 ideas. La última bolsa americana, empresas grandes, Casa Robeco, US Large Equity, JP Morgan, Euroland Dynamic, emergentes, queda registrado ese producto de la casa Goldman Sachs, el Emerging Markets ex China, y salud, Bellevue Obesity Solutions. José María Luna, Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, que vaya muy bien, que sea excelente la semana. Muchas Un abrazo gracias. muy grande. Adiós, José. Un fuerte abrazo a todos. Buena semana. Muchas gracias.